A ver, en el capítulo anterior vimos un video enteramente dedicado a Rudy intentando tener la charla con Eris. El transcurso del tiempo que pasa para poder hablar es, cuando menos, desesperante. Y como no, justo antes de abrir la boca, Rudy se ve intimidado por la fuerte presencia y belleza de Eris y mejor lo deja para después. Que por cierto, quiero decir algo, y es que puede que para muchos este reencuentro sea algo forzado por lo que sufrió Rudy tras su abandono, pero al menos a mí me parece justificado. Para comenzar, partamos del hecho de que el Rudy que nosotros conocemos no es el original. Al verdadero sí que le fue imposible perdonar y hacer las paces con Eris hasta que la misma murió sacrificándose por él, y fue ahí que se dio cuenta que la mujer aún lo amaba. Como consecuencia, al lograr viajar al pasado, el Rudius viejo le explica algo de la situación a nuestro Rudy y le pide que haga las paces con ella, además de avisarle en dónde se encuentra. Ahora, lo segundo más importante, dejando de lado el que Rudy ya estuviera predispuesto a hablar con la pelirroja, él mismo admite que el verla llegar para salvarlo en el momento justo en la pelea contra Orsted hizo que se enamorara otra vez, como la típica historia de la princesa en peligro y el héroe salvándola. Bueno, el caso es que con estos dos factores, Rudy ya sabía que estaba enamorado otra vez, pero todo seguía siendo incómodo para él. Ahora ya tenía dos esposas, una hija y a sus hermanas viviendo con él. El tener en casa ahora una mujer que en el pasado le hizo sufrir en demasía y que encima ahora era la perfecta definición de pegrilosa, no le daba la confianza suficiente para arreglar las cosas, pero aún así, después de una situación random, la misma Eris toma las riendas y le propone un duelo, en el que dependiendo del ganador, o se queda con él y la convierte en su tercera esposa, o se va. Así que ahora sí, sin más que decir, toca descubrir en qué termina esta reconciliación. Vayamos a ello. Poco después de la declaración de Eris, ahora ambos junto a Ghislaine se encontraban en los muros fuera de Sharia. Eris se encontraba en completo silencio mientras tenía su mano sobre la empuñadura de su espada y miraba a Rudy directamente. Claro que al no ser espadachín, nuestro prota no tenía ni idea de qué hacer ahora. De hecho, consideraba que simplemente aceptar la derrota era la mejor opción, pero no sabía cómo empezar el duelo, aunque eso sí, todo este momento en silencio le sirvió para pensar en cómo amaba a sus dos esposas por igual y no tenía problemas en aceptar a Eris como la tercera. Realmente quería probar su desarrollo, pero por otro lado también pensaba en que si Eris quería un duelo, tal vez lo mejor era enfrentarla lo mejor posible para no dar una mala imagen. Perdí mi oportunidad de decirlo antes, pero yo sí te amo, Eris. Acto seguido, Eris se estremeció como si hubiera sido sorprendida de lleno y balanceó su espada contra Rudy. Nuestro prota, por mero reflejo, cerró sus ojos aceptando su destino, pero la realidad fue diferente. Aún con los ojos cerrados, Rudy sintió un pequeño golpe en su cabeza con la empuñadura de una espada, nada más, a lo que abrió los ojos y se dio cuenta que Eris estaba a solo unos centímetros de su rostro. Eris dijo que no sabía cocinar como Sylvie. Sí, lo sé, respondió Rudy. Eris dijo que no era inteligente como Roxy. Lo sé, respondió Rudy. Eris dijo que no era tan linda como ellas. Eres una mujer hermosa y eso en realidad no importa, respondió Rudy. Eris dijo que él prefería a las chicas más pequeñas. Eso no es cierto, creo que tú eres muy atractiva, respondió Rudy. Finalmente, Eris desenfundó su espada y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Rudy y comenzó a hacer presión. En otras palabras, le estaba dando un fuerte abrazo. Rudy entonces le aceptó el gesto y también decidió abrazarla. Entonces la mujer le preguntó si estaba bien con que esa fuera su victoria. Por supuesto que sí, pero curiosamente Eris no estaba tan segura, y mientras él escuchaba una voz temblorosa le dijo que si en realidad no la amaba, se daría por vencida en intentarlo. Eso no será necesario, dijo Rudy, y Eris le preguntó si la haría parte de su familia. Sí, siempre y cuando estés bien con compartirme con Roxy y Sylvie de vez en cuando. Quiero que te cases conmigo, Eris. Por unos pocos segundos, Rudy notó cómo el rostro de Eris emitió una expresión de total incredulidad, pero rápidamente recuperó su compostura. Giró su cabeza hacia un lado de manera orgullosa y como la perfecta tsundere que era, dijo que estaba bien. Si él insistía en casarse, se lo permitiría, dejándonos con una emotiva postal de ambos abrazados. Ahora, unas horas después del duelo, entre comillas, es decir, por la noche, Rudy se encontraba en casa dándoles la noticia a toda la familia en la sala. Por un lado, Rudy esperaba que Norn hiciera algún comentario sarcástico o similar, pero le tomó por sorpresa el ver que lo aceptó con total calma. Por otro, tanto Roxy como Sylvie felicitaron a Eris y le dieron la bienvenida oficial a la familia. En respuesta, nuestra pelirroja iracunda se vio como pocas veces en toda la obra, es decir, nerviosa.
Entre tartamudeos, Eris les agradeció a sus hermanas de leche y procedieron a cenar todas felices. Después, las dos esposas llevaron a la tercera a la bañera y aprovecharon para darle un resumen de las reglas de la casa. De hecho, algo sumamente curioso pasó en el momento en el que Eris salió del lugar. Al instante, Zenith se apresuró hacia Rudy y comenzó a golpearlo en la cabeza, una clara señal de que al menos era consciente de su entorno, además claro del hecho de que, siendo creyente de milicia habiendo aceptado una segunda esposa, ya el ver una tercera le parecía excesivo, y como ya les he mencionado, iremos descubriendo cuál es su condición conforme avance la trama. Como sea, al ver esto, Lilia se limitó a decirle a Zenith que ya había dejado en claro su punto. Rudy le pidió disculpas y le prometió no volverlo a hacer, y así su madre dejó de golpearlo. Ahora, aunque en el momento del anuncio no habían dicho nada, con la declaración de Rudy le tocaba tomar la palabra a otras integrantes de la familia, sus hermanas. Aisha habló primero. La tercera hermana le preguntó si la promesa de no traer a nadie más a casa no la había hecho ya con Roxy, concluyendo con que su palabra no era de fiar, y lamentándose por tener que lavar ahora más ropa. En pocas palabras, estaba decepcionada. Oh, eso pensaría uno al escucharla. Sin embargo, Rudy, que la conocía a la perfección, notó que el tono de voz que usó no era uno tan serio, por lo que probablemente solo estaba jugando con él. Ahora, era turno de la segunda hermana. Aunque su voz tenía un tono más serio que el de Aisha, Norn dijo que como creyente de Millis no podía aceptar su relación. Sin embargo, al notar que Eris de verdad lo amaba perdidamente, no se opondría a su compromiso. Lo único que le pidió fue que le diera mucho afecto, aunque de momento no la amara del todo. Después de eso, otra persona alzó la voz. Era turno de Lilia. La maid, o mejor dicho, segunda madre de Rudy, dijo que ahora que una nueva persona se había unido a la casa, estaría más estrecha, y por tal motivo estaba dispuesta a mudarse a alguna casa cercana junto con Zenith para darle más espacio. Pero como era de esperar, nuestro prota se negó rotundamente. Era su responsabilidad como el hombre de la casa mantenerlas a todas, y aunque Lilia no estaba de acuerdo con ese pensamiento, aceptó sin rechistar. Para finalizar, una última persona alzó la voz. Rudy era Ghislaine. Sí, Ghislaine-san. La mujer bestia le dijo que solo la llamara por su nombre y le preguntó si ahora podía dejar a Eris en sus manos. Sí, juro que la cuidaré bien. Al oír eso, Ghislaine emitió una ligera sonrisa y le dio un cumplido de esos que te ponen sentimental. La de Dolia le dijo que tenía la misma mirada que Paul cuando decidió casarse con Zenith. Acto seguido, Rudy aceptó el cumplido y le preguntó qué haría ahora que tenía la libertad de hacer lo que quisiera, y Ghislaine dijo que iría a Sura, y es que aún tenía un pendiente que cumplir, encontrar a los que mandaron a ejecutar a Sauros y hacerlos pagar. Claro que, al ser Asura un nido de ratas lleno de conspiraciones, será difícil encontrar a los culpables, pero el plan era bastante simple, demasiado de hecho. Encontrar a los viejos enemigos de la familia Boreas y exterminarlos uno por uno. Ahora bien, en ese momento Rudy recordó algo que leyó en el diario de su yo del futuro. En aquella línea temporal, un factor decisivo que influyó en la derrota de Ariel en su golpe de estado fue que el reino contó con la mismísima diosa del agua Reida y un emperador del norte llamado Auber. Y como ya les mencioné antes, Refugin no escribe cosas o personajes al azar, por lo que sí, conoceremos a ambos más adelante en otro arco. Como sea, con esto dicho, Rudy le hizo saber a Ghislaine de los aliados del reino y la gata dijo que tanto ella como Eris ya los conocían, esto gracias al santuario de la espada. Realmente, a pesar de conocerlos, Ghislaine sabía que no podía ser capaz de vencerlos sola, y se quedó en silencio esperando que Rudy dijera algo más. Nuestro prota comenzó a pensar en qué tan factible sería mencionarle a Ariel, considerando que en la otra línea temporal terminó perdiendo, lo que podría significar ahora enviar a Ghislaine a una muerte segura. Pero realmente, ya que tenía el diario a su favor y podía saber más o menos lo que pasaría, podría tener una oportunidad. Así que le dijo que al menos hablará con ella para saber sus intenciones. Aunque tal vez en el pasado la familia de Ariel pudo haber tenido problemas con los Boreas, ahora ambas podrían estar en el mismo bando, por lo que Ghislaine finalmente aceptó su consejo y decidió hacer una visita. Otra cosa curiosa que pasó en el momento es que al terminar de hablar con la gata, Rudy volteó a ver a sus hermanas y notó que ambas estaban sumamente sorprendidas, y ambas le hicieron saber que su asombro se debía a que era verdad que en el pasado había sido maestro de una reina de la espada. Rudy y Ghislaine se notaron confundidos y las chicas les explicaron la situación. En los días anteriores, la llegada de Ghislaine había sido un tema de discusión en la ciudad, y es que la mujer era sumamente respetada por su rango e incluso entre los rudos, ella destacaba como muy ruda, es decir, resultaba intimidante. Y el hecho de verlos hablando como un igual les llamaba la atención a las hermanas. Esto ya nos va dando un indicio de cómo Rudy se comienza a llenar de aliados poderosos respetados por todo el mundo. Aunque él en lo personal no destaca ni quiera hacerlo, la gente a su alrededor es tema de discusión en los bares o las calles llenas de aventureros, lo que aunque él no quiera, lo va convirtiendo en una persona importante. Pero bueno, la charla termina con Ghislaine diciéndole a Norn mientras ríe que Rudy es el que realmente puede resultar aterrador,
pues incluso se ganó el respeto del dios dragón, acabando todo con Nor respetando un poco más a su hermano mayor. Un rato más tarde esa misma noche, todo ya había acabado. Ghislaine se había marchado a la posada en la que se estaba alojando. Eris, Roxy y Sylphie seguían con su charla privada ya fuera de la ducha. Rudy había ayudado un poco a Nor en sus clases y cuando se marchó, el mismo Rudy anotó lo que había sido un gran día en su diario. Ahora estaba pensando en qué le deparaba el futuro, ya que tenía 3 esposas y era sobrinero del dios dragón Orsted. Como sea, con el día ya finalizando, Rudy salió de su estudio y se dirigió a su habitación. La casa estaba totalmente silenciosa y su cuarto parecía estar a oscuras. Esta noche la pasaría solo, o eso creía él. A punto de girar la perilla, la puerta se abrió de golpe y una mano lo arrastró hacia adentro. Rudy trató de liberarse y usar su otra mano, pero la misma fue detenida y se vio atrapado contra la pared. Pero no era un ataque enemigo, se trataba de Eris. ¿Eres tú, Eris? La mujer se encontraba recién bañada y con ropa ligera para dormir. Su mirada parecía denotar una furia interior y su rostro estaba sonrojado, además de tener una respiración pesada. A continuación, Eris le preguntó si ahora ya eran oficialmente marido y mujer. Bueno, sí. ¿Acaso quieres tener una ceremonia oficial? Podríamos llamar a un montón de personas y... En ese momento, Eris lo interrumpió y fue directa con él. No quería una ceremonia ni un baile especial o algo por el estilo. El motivo por el que parecía furiosa es que en realidad estaba ardiendo de deseos carnales. Quería tener intimidad, coito, copular, echar pasión, un mañanero de noche, que hoy cenara Pancho, mojar la brocha, ponerle Jorge al niño, echar pata pues. ¡Me corro! Ahora, pese a que la situación era demasiado obvia, Rudy pensó que quería hacer otra cosa, pero antes de decir otra palabra, la pelirroja se la abalanzó y le dio un beso salvaje que incluso provocó que su mandíbula le comenzara a doler, pero al intentar retroceder, gracias a la mucho mayor fuerza física de Eris, le fue imposible. Después de un tiempo, Rudy logró tomar un pequeño respiro, pero casi al instante Eris lo tomó por la cintura y lo comenzó a llevar a la fuerza a la cama, arrojándolo con violencia, sentándose sobre él y agarrándolo con sus manos con tal fuerza que podría haberlo dejado una marca. En este punto Rudy ya se sentía intimidado. Eris, creo que deberías calmarte un poco, ¿sabes? Primero tenemos que hablar las cosas con Sylphie y Roxy. Eris al instante respondió que ya lo había hecho y Sylphie le había dicho que esa noche era su turno. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay de Roxy? Ella podría querer que esperemos mientras está embarazada. Eris sin dudar dijo que de hecho Roxy no tenía problema alguno y además le preguntó si no la rechazaría. Bueno, por supuesto que no, pero trata de calmarte un poco. ¿Por qué no nos tomamos algo de tiempo para preparar el ambiente? Podemos tomar algunos tragos, ponernos al día, comenzar una vez que estemos bien más románticos. En ese momento Eris hizo un gruñido de rabia mientras por poco se le salía la baba y dijo que no quería nada de eso. Habían pasado 5 largos años desde que había tenido su primera vez con él. En ese preciso momento era un volcán a punto de estallar. E incluso mientras decía esas palabras, Eris había comenzado a olfatear a Rudy como si fuera un animal y le preguntó si ahora que estaban casados era de ella. Por supuesto, Rudy le dijo que también estaban sus otras 2 esposas, pero Eris respondió toda caliente que lo sabía, pero por esa noche le pertenecía a ella. Y de hecho, Rudy al decir que sí, el agarre sobre sus muñecas se intensificó y hasta parecía que le iba a arrancar las manos. Por último, Eris volvió a preguntar una vez más entre trompicones y con unos ojos de maníaca si podía entonces hacer lo que quisiera, y al recibir el sí por parte de su macho, o deberé decir su hembra, entró en acción, probablemente casi rompiendo la cama y no dejando dormir a nadie por esa noche. A la mañana siguiente, el sonido de los pájaros despertaron a nuestra bella y dulce princesa rubia. Rudy volteó hacia un lado y a diferencia de aquella primera vez que lo dejó traumatizado por muchos años, en otra ocasión Eris sí estaba junto a él, durmiendo con una paz que la hacía parecer otra persona con la bestia insaciable que había visto la noche anterior. De hecho, recuerdos del acto llegaron a su cabeza mientras la miraba. Aunque había intentado defenderse y tomar la delantera, luego del 26º round ya no tenía fuerzas para seguir mientras Eris seguía casi satisfaciéndose con su cuerpo inerte. Era increíble su capacidad de resistencia, era una bestia en todos los sentidos, pero ahora yacía ahí, sobre la cama dormida con una expresión angelical de felicidad. Ahora, aprovechando que durante la noche Rudy no pudo moverse ni tocar como hubiera querido, procedió a, inspeccionar el cuerpo de su amada. Primero tocó su abdomen para notar que era como una roca. Era increíble el estado físico de la mujer, pero aún tenía partes blandas. Y sí, nos referimos a las grandes colinas que le colgaban un poco más arriba.
Nuestro prota procedió a masajear las sandías, pero en cierto punto notó la mirada férrea de Eris observándolo y, antes de poder hacer algo, la mujer tomó su muñeca y se sentó sobre él. Y aunque Rudy pensó que se había enojado por estar toqueteándola, vio en su mirada una vez más una expresión de completa lujuria. Ahora sí tendrían un mañanero por la mañana muy salvaje. Unas horas después y con el sol radiante, Rudy seguía en la cama sin poder levantarse, pero aún así con todas sus fuerzas y las piernas temblorosas logró ponerse de pie, y al mirar por la ventana observó a Eris practicando con la espada como si nada hubiera pasado. De nueva cuenta, tiene una resistencia inhumana, como sea. Ahora ya libre, Rudy se dirigió hacia el baño a darse una ducha, después fue al sótano a rezarle a su altar y pensó en qué otra reliquia incluir, teniendo en cuenta que ahora aparte de la diosa de la sabiduría y la diosa del amor había incluido a la diosa de la guerra, pero no le dio mucha importancia y decidió ir a la sala de estar, en la que se encontró con Aisha, quien además de saludarlo efusivamente, le entregó una carta que recién había llegado y le hizo tragar saliva con nervios, pues la carta tenía marcada el emblema del dios dragón. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo. La verdad es que creo que no hay mucho que decir, simplemente ya vimos el por qué dentro del fandom se considera que la relación de Rudy y Eris es invertida en cuanto a los papeles. Mientras Rudy se ve intimidado y se comporta totalmente sumiso, Eris lo toma por la fuerza y él lo hace suyo. Ahora sí les pregunto, ¿qué les pareció esta reconciliación oficial? A mí me pareció bien. Tal vez algo más rápida y menos sentimental de lo que se esperaba, pero creo que cumple con darnos un reencuentro feliz, con todas las demás chicas aceptando la espada china y nos deja por supuesto a las puertas de conocer de manera real al patroncito Orsted, que claro que veremos en el siguiente video. Por ahora es todo, espero que el video te haya gustado y si fue así no dudes en dejar tu suscripción y like para seguir donde crecer a este humilde canal. Además te recuerdo que puedes seguirme en Instagram donde no subo nada y en TikTok, donde solo subo clips de mis videos o algún que otro meme. Sin más que decir, hasta la próxima.